Hola, hoy quiero hablarte de una muchacha llamada María. Ella era la menor de 3 hermanos, una María más como tantas otras. Temerosa de Dios desde pequeña, esta chica pertenecía a una familia muy respetada e importante dentro de su iglesia, dentro de su comunidad de fe. Aparte de esto, María tenía muchas virtudes. Era una joven simpática, inteligente, muy alegre, muy comunicativa. Era una líder en medio de su comunidad, una maestra de ceremonias en muchas reuniones sociales, una dirigente en medio de los jóvenes. Lamentablemente, su vida empezó a tener serios problemas. Parece que sus padres murieron en un accidente. María, en medio de su dolor, halló consuelo en un dirigente de su comunidad y de su grupo religioso, amigo de sus padres, muy respetado. Pero este hombre aprovechó un día de la confianza de ella y la sedujo por la fuerza, amenazándola de muerte si lo denunciaba ante los demás. A partir de allí, buscando acallar su conciencia culpable, María empezó a vivir cubriendo el remordimiento de un pecado con otro peor. Pronto los habitantes del pueblo empezaron a hablar mal de ella, por lo bajo. Los chismes empezaron su obra mordaz. Desesperada, María abandonó su ciudad, buscando un nuevo comienzo. Pero es imposible vencer el mal y ser feliz solamente con nuestros propios medios. En su nuevo hogar pronto se le acabó el dinero. Poco a poco empezó a caer en un espiral cada vez más profundo de pecado. Terminó como prostituta de alto nivel. Llegó a tener dinero, comodidades, hasta fama, en cierta forma. Podría decirse, como algunos dicen, que tenía salud, dinero y amor, pero no era feliz. Su mente llegó a estar incluso totalmente sometida al mal. Aparentemente no había salvación para ella. Hoy día quiero estudiar contigo un poquito la vida de esta mujer conocida como María Magdalena en los Evangelios y ver qué cosas hizo Jesús para llegar a su corazón. El texto de los Evangelios que mejor nos describe la condición a la cual María Magdalena llegó a estar es Lucas capítulo 8, versículos 1 y 2. Dicen los Evangelios: aconteció después que Jesús andaba de ciudad en ciudad y de aldea en aldea, predicando y anunciando el Evangelio del reino de Dios. Los 12 iban con él, y también algunas mujeres que habían sido sanadas de espíritus malignos y de enfermedades. María, llamada Magdalena, de la cual habían salido 7 demonios. Pobre María Magdalena, no solo era una prostituta, sino que su mente había llegado a estar bajo el control directo y total de espíritus malignos. Simón el fariseo era quien había seducido a María, según el deseo de toda la gente, página 519, y la tenía amenazada para que no se conociese ese pecado. Esta historia también la relatan los evangelios. Sin embargo, Levíticos 20:10 dice que si un hombre comete adulterio con una mujer casada, el adúltero y la adúltera morirán irremisiblemente. Eso es lo que decía la palabra de Dios, la Torá. Deuteronomios 22:25 incluso dice de que si un hombre se encontraba con una joven que no había sido casada, que no era casada, y la forzaba para tener sexo, solamente era culpable el hombre. Bueno, eso decía la Torá, pero lo que Simón le decía a María Magdalena era algo totalmente diferente. La tenía amenazada con acusarla falsamente y ocasionar su condena a muerte. María vivía en ese momento en Betania, cerca a Jerusalén, junto con sus hermanos, Marta y Lázaro. Y luego de esto había huido a Magdala, 120 kilómetros al norte, muy cerca al mar de Galilea. Mientras esto sucedía, un joven predicador causaba una revolución en las sinagogas de Galilea, en los pueblos rodeando el lago de Galilea. Era Jesús de Nazaret. ¿Sería posible que Jesús perdonara, curara a María Magdalena?
Por primera vez, María se encuentra con Jesús, escucha su mensaje, le encantó, aceptó el Evangelio del Reino de Dios y le pidió a Jesús que orara para que fuera librada del maligno. Jesús lo hace. María vuelve a caer. Jesús la encuentra hasta en 7 ocasiones, ora por ella, la libera en cada una de esas veces. Una lección grande acá es de que a pesar de que María tenía terribles vaivenes espirituales, siempre volvía a empezar. Se daba cuenta de que estando en la presencia de Cristo Jesús, había cosas que el pecado no podía hacer, no podía tener más poder en ella. En algún momento se dio cuenta de que estando cerca a Jesús ya no pecaba. De ahí decidió conscientemente estar al lado de Cristo Jesús físicamente lo más posible, mientras lo acompañaba junto con otras mujeres, con otros discípulos. Lo lindo de esta historia es de que hay redención en Cristo Jesús. Dice Lucas capítulo 5, versículo 31. Jesús dijo, los sanos no tienen necesidad de médico, sino los que están enfermos. No he venido para llamar a los justos, sino a pecadores, al arrepentimiento. No debemos tener miedo de acudir a Cristo tal como somos. Es su gozo perdonar los pecados del que los confiesa, aceptando la salvación provista por el Señor. Otro punto a destacarse dentro de esta historia es que no es lo mejor una relación de vaivenes cuando andamos junto a Dios. En 1 de San Juan capítulo 2, versículo 1, dice que Jesús es nuestro abogado. Él siempre nos va a aceptar. Pero haciendo estas cosas, a veces podemos tentar a Dios. 1 de Corintios 10, versículo 9, dice que los hijos de Israel tentaron a Dios y fueron destruidos por las serpientes. Y dice la palabra que estas cosas acontecieron como ejemplo para que nosotros pudiésemos aprender cómo dirigir mejor nuestra relación con Dios. Dice la Escritura, así que el que piensa estar firme, mire que no caiga. Pero también este pasaje dice que no ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana a los hijos de Dios, porque Dios es fiel, porque Él no dejará que sus hijos sean tentados más de lo que ellos puedan soportar. Tenemos que aprender que dependemos totalmente de Cristo para producir frutos de justicia. Es aquí donde debe ir nuestra fuerza de voluntad, en estar lo más cerca posible de la presencia de Cristo mediante la fe, siempre. Por esto Filipenses capítulo 4, versículo 13 dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. La hermana Joy dice, en el momento en que tú te agarras de Cristo Jesús y dices, yo soy la oveja perdida que Jesús vino a salvar, una vida nueva tomará posesión de ti y recibirás fortaleza para resistir al tentador. Pero la fe para asirse de las promesas no viene por el sentimiento. La fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. No debes buscar que ocurra un cambio explosivo. No debes esperar sentir una emoción sobrecogedora. Solamente el Espíritu de Dios puede hacer una impresión duradera en la mente, dice ella, citando también las Escrituras. María aprendió después, ahora, de que había otras formas de mantenerse cerca a Cristo Jesús. María aprendió que si ella escuchaba las palabras de Jesús, si ella estaba en la presencia de Jesús, el pecado ya no la dominaba. Pero también entendió de que no era para ella posible estar cerca, físicamente, cerca de Jesús. Tenía que aprender a tener confianza en Jesús, tenía que aprender a tener fe. Dice la palabra de Dios que esa fe se desarrolla por medio de la lectura de la palabra de Dios, por medio de la oración. María aprendió a depender de Cristo Jesús y desarrolló una relación fuerte, rica con Él, por medio de la oración, del estudio de la palabra. Dice la Biblia que si nosotros tenemos al Hijo de Dios, tenemos la vida. Si no lo tenemos, no tenemos la vida. María Magdalena llegó a ser uno de los mejores amigos de Cristo Jesús. Un día, María se acercaba a su ciudad y escuchó una voz que decía, inmundo, inmundo. Al dar la vuelta,
Horrorizada se dio cuenta que Simón, el fariseo que le había llevado al pecado, se había vuelto un leproso, se había contagiado de lepra. No sabía qué hacer en ese momento. María siguió camino a su casa. No sabía qué pensar. María perdonó a Simón y Jesús un día encontrándose con Simón lo curó de su enfermedad. Un poco de tiempo después van a decir los evangelios que el hermano de María Magdalena murió. Dice la Escritura, María al encontrarse con Jesús le dijo, Señor, si tú hubieras estado aquí, mi hermano no hubiera muerto. Entonces Jesús, al verla llorando, al ver a los judíos que venían junto con ella también llorando, dicen los evangelios, se conmovió en espíritu y se turbó. La fe naciente de María tuvo pronto una terrible prueba. Su querido hermano Lázaro se enfermó y murió. En las palabras sentidas hacia Jesús, que están en San Juan capítulo 11, versículo 32, podemos vislumbrar otro fundamento de su fe. Al lado de Jesús siempre hay vida. Y en esta conversación y en esta historia, uno puede darse cuenta de algo. La iglesia había perdonado a María. Ahora los judíos también la acompañaban. Jesús fue hasta la tumba. Lloró por su amigo, pero también por los que estaban allí. Hay una cita muy linda que dice, Cristo anhela ver a su pueblo resistir al adversario de las almas. Pero solo podemos hacer esto quitando la mirada de uno mismo y fijándola totalmente en Cristo. Es solo contemplando constantemente al autor y consumador de nuestra fe como podemos avanzar en la vida cristiana. Segunda de Corintios capítulo 3, versículo 18 dice, Por tanto, todos nosotros, mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria, en la misma imagen, como por el Espíritu del Señor. Para esto tenemos a la Biblia. El milagro de la conversión debe repetirse cada día en aquel verdadero seguidor de Cristo Jesús. Es de esa forma que estamos siempre en la presencia de Dios. Muchas veces no avanzamos en el camino porque no perdonamos. Incluso podemos estar años en la iglesia. Puede que esté hablando aquí a alguien que está muchos años en la iglesia, pero no ha aprendido a perdonar y por eso no eres completamente feliz en tu experiencia. Bien dice la palabra de Dios que si tú quieres orar a Dios, dicen los evangelios, y te acuerdas que no has perdonado a alguien, anda y perdónalo porque si no Dios no te va a escuchar. Y Jesús dijo, si ustedes no perdonan, tampoco vuestro Padre que está en los cielos os perdonará vuestras ofensas. Jesús no prometió una vida sin problemas para sus hijos, pero aunque andemos en el valle de sombra de muerte, su compañía es cierta y la esperanza es segura. Nada, escúchame bien, nada nos puede separar del amor de Cristo. Romanos capítulo 8, versículos 38 y 39. Cuando uno vuelve a Cristo, luego de haber cometido pecados públicos, la iglesia no siempre responde con espíritu perdonador. Lamentablemente en la iglesia se condena al pecador muy fácilmente y se lo perdona muy difícilmente. Pero también es cierto que en la iglesia hay hijos de Dios. Y si eres persistente, si te mantienes junto a la iglesia, esta iglesia que es guiada por el Espíritu de Dios, reconocerá el arrepentimiento sincero y la restauración puede ser completa. En el caso de Simón podemos ver una gran lección, que bien puede ser el caso de alguna persona que hoy día está mirando este video, alguna persona que todavía no le ha entregado su corazón a Jesús. Dios es demasiado bueno con nosotros. Nos da bendiciones. Hasta nos cura de nuestras enfermedades. Solo porque nos ama. Ni siquiera porque lo merezcamos. Pero la voluntad de Dios es mucho más que eso. Uno de los versículos más lindos de la Biblia dice que Dios quiere que todos nos salvemos y que todos vengamos al conocimiento de la verdad. Es uno de mis versículos favoritos. Poco después, Simón el fariseo, que aunque curado, no había alcanzado a obtener perdón ni a perdonar,
celebró una cena de gratitud para Jesús en Betania. Invitó a casi todo el pueblo, casi todo el pueblo. Marta estaba a cargo de la cocina. Lázaro, que recientemente había sido resucitado, ocupaba un lugar prominente cerca de Jesús. Solo había una persona en el pueblo que no había sido invitada por Simón, María Magdalena. Sin embargo, María fue y tenía dos razones para ir. Por un lado, había oído a Jesús hablar de su próxima muerte varias veces y preocupada, sabiendo que esto podría pasar, anhelaba darle algo. Y últimamente también escuchaba de que había gente que quería hacer a Jesús rey, quería coronar a Jesús. María Magdalena quería ser la primera en darle algo a Jesús. ¿Pero qué podría hacer? La Biblia dice que María ungió con un perfume de nardo los pies de Jesús. Este perfume que aparece en Lucas 7 y en San Juan capítulo 12 estaba en un vaso de alabastro, un vaso de piedra semipreciosa, tallada, gris, translúcida, de más o menos unos 360 centímetros cúbicos, algo así como un shampoo grande, tenía un valor de unos $2.600. Simón condenó en su mente esta obra de bien que estaba haciendo María. Dijo, la despreció y incluso pensó mal de Jesús. Pero Jesús, volviendo esos ojos, le dijo a Simón, Simón, tengo algo que decirte. Simón se dio cuenta. Simón se dio cuenta al mirar a Jesús que Jesús sabía todo. Que Jesús sabía que él había arruinado moralmente a María. Temblando se preparó para lo peor, porque si Jesús en ese momento frente a todos decía lo que sabía, seguramente alguien iba a ser apedreado, no María Magdalena, Simón el fariseo. Pero Jesús en ese momento no lo delató, ni lo condenó. Le contó una historia que hizo que él solito se reprendiese, se diese cuenta de su situación y buscara el arrepentimiento. Ese día Simón aceptó a Jesús como Salvador y Jesús salvó también el alma de Simón. Un día un profesor de teología me dijo que una vez que Jesús llega a nuestro corazón, todo debería ser actos de salvación. Creo que es algo muy sabio lo que él dijo. Posteriormente, María Magdalena solo manifestó en su vida la efectividad de una entrega diaria, constante y total de la vida a Cristo Jesús. Esta mujer estuvo valientemente entre los únicos discípulos que no abandonaron a Jesús durante todo su juicio, a lo largo de su terrible crucifixión, e inclusive cuando su cuerpo magullado fue puesto en la sepultura. Ese es el relato de los evangelios. María fue súper valiente. Es que tener esa fe en Cristo le había dado fuerzas para enfrentar la peor adversidad. El día domingo de madrugada, ¿se imaginan ustedes quién fue la que dirigía el grupo que fue a pedir permiso a los soldados romanos para ungir el cuerpo del maestro? María Magdalena. Pero al llegar no hallaron a nadie, solo la tumba que estaba vacía, pues Jesús ya había resucitado. ¿Cómo vale la pena ser un fiel hijo de Dios? ¿Sabes? El Evangelio dice que la primera persona que vio a Jesús resucitado fue María, la hija de Dios, en San Juan, en San Marcos, San Juan capítulo 20. María lloraba fuera del sepulcro, dice la Biblia, y mientras lloraba se inclinó a mirar dentro del sepulcro. Y aunque antes no había visto a nadie, ahora vio dos ángeles que estaban con sus vestiduras blancas, sentados allí al lado de la tumba. Y esos ángeles le dijeron, mujer, ¿por qué lloras? Y ella les dijo, porque se han llevado a mi Señor y no sé dónde le han puesto. Habiendo dicho esto, en la oscuridad de esa madrugada, María retrocedió y vio a Jesús de pie, pero en la penumbra de la noche no se daba cuenta de que era Jesús en realidad. Jesús le dijo, mujer, ¿por qué lloras? ¿A quién buscas? Y ella, pensando que era el jardinero, le dijo, Señor, si tú lo has llevado, dime dónde lo has puesto, y yo lo llevaré.
Jesús le dijo, María. Y volviéndose ella, le dijo, Raboní, que quiere decir mi maestro. María Magdalena fue la primera cristiana de la historia en dar testimonio de Cristo Jesús resucitado. San Juan 20:18 dice que María Magdalena fue a dar las nuevas a los discípulos. ¿Y qué es lo que les dijo? He visto al Señor. Sabes, la historia de María nos dice algo muy importante. Dios nos llama todos los días. Dios nunca te va a dejar, porque Él sabe que la única forma en la cual tú puedes ser feliz es si tú tienes fe en Cristo Jesús. Necesitas aceptar a Cristo Jesús cada día. Necesitas asirte de la mano de Jesús. Si Jesús pudo sanar a un caso perdido como el de María, Dios también puede hacernos a nosotros, discípulos de Cristo Jesús, glorificándonos cada día, haciéndonos más dependientes de Él. 1 Timoteo capítulo 2, versículos 3 y 4, dice esto, que Dios quiere que todos seamos salvados y vengamos al conocimiento de su voluntad. Dios anhela que le conozcas para triunfar en la vida cristiana. Solamente Él tiene el poder y la fuerza para darte una nueva vida si aceptas el llamado del Señor. A María le cambiaron el nombre. Ya no le decían más adelante en su vida María Magdalena. Ahora la llamaban María, la hija de Dios. Su vida había cambiado. Se había encontrado con Jesús. Había aprendido de que en la presencia de Cristo Jesús el pecado no tenía poder. Había aprendido, después de tantos milagros que había visto, que en la presencia de Cristo Jesús solamente podía habitar la vida. Aprendió a confiar en Jesús. Aprendió a tener fe en Jesús. Y esa fe le dio valor, le dio coraje y le ayudó a decirle a la gente, Jesús ha resucitado de los muertos y Él puede cambiar tu vida también. ¿Quisieras aceptar este testimonio de esta mujer? ¿Quisieras aceptar esta linda noticia de que hay alguien que puede cambiar tu vida y darle un sentido pleno a tu existencia? Acepta a Cristo Jesús. Que Dios te bendiga.